Bien, seguimos, creo que estamos, ¿verdad? Ok, Sí, profe. leo algo ahí en el chat. ¿Dónde quedó la grabación? No, ese te debo. No tengo idea, no le entiendo esa cosa. Las grabaciones se guardan en la compu y después voy a usar en YouTube otra vez. Ah, ya. Súper, súper, súper. Mm, Bien, sigamos. A ver, compartir pantalla. Compartir. ¿Cómo hago? Ahí. Retweet, hey. Profe se quedó ahí y no puedo salir, por eso no entro, hey. Ah, es posible. No le deja salir, wow. Entiendo, ok. Entiendo, ok. Te esperamos un minutito. Bueno, entre tanto la compañera va conectándose como les iba diciendo. Esta parte realmente es una clasificación externa, pero yo no les voy a pedir que lo sepan. ¿Está bien? Es solamente para que entendamos por qué de repente está nucleado de esta manera. ¿Sí? Bueno, esa es una organización que se llama RECSEP. Y tiene una equivalencia, o sea, la lámina 1 se llama núcleo marginal de Waldeyer, después de la sustancia gelatinosa de Rolando, básicamente estos dos vendrían a ser las sustancias gelatinosas en general. El núcleo 3 y 4, por ejemplo, es el núcleo propio, es solamente otra denominación a esto que les presenta el libro, ¿está bien? O sea, hasta acá más o menos vendría la sustancia gelatinosa, esto sería el núcleo propio y, y así sucesivamente. Está bien, de repente, si es que lo quieren mirar, es de repente interesante. Acá me quiero quedar un ratito, porque esto sí tenemos que saber. Esto es lo que vamos a desarrollar la siguiente clase. Vamos a estar hablando un poquitito de lo que son los tractos. ¿Está bien? Ya hablamos de que esto que está acá o sea, son los cordones posteriores, porque en realidad, como les digo, hay uno izquierdo y hay uno derecho, ambos se dividen de la misma forma. Tenemos más internamente o más hacia el campo medio, que por eso también se dice medial, tenemos el fascículo grácil, ¿está bien? Y más lateral, o sea, por fuera de eso, tenemos lo que es el fascículo cuneiforme, ¿está bien? Donde el cuneiforme se va a encargar de otorgar información propioceptiva, es decir, cómo se encuentra mi cuerpo en un momento dado de la parte cervical y dorsal. Y el fascículo grácil de la parte lumbar y la parte sacra, ¿está bien? Esto es columna blanca posterior. Después tenemos la columna blanca lateral. En la columna blanca lateral vamos a tener el fascículo espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior. Para mí es muy importante que piensen cuando leen si es que están hablando de algo ascendente o descendente. Es un nombre, les prometo, el nombre les dice todo. Espino cerebeloso, de la médula espinal al cerebelo y está atrás de este que también se va de la médula espinal al cerebelo. Entonces, este es posterior y este es anterior. Vamos a tener el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotalámico anterior. Entonces, fascículo espinotalámico va desde la médula espinal hasta el tálamo, de la médula espinal hasta el tálamo. Este está más adelante y este está más hacia afuera. Entonces, este se llama anterior y este se llama lateral. Simplemente de ahí los nombres, ¿está bien? Entonces estos son los fascículos o los tractos ascendentes que vamos a estar desarrollando en la siguiente clase.
Y en cuanto a los descendentes, vamos a tener los fascículos córtico espinal, córtico de la corteza espinal. Entonces, del corte del cerebro va a venir a la médula. Entonces yo tengo uno que es lateral, entonces significa que tengo otro, que es este que está acá. Córtico espinal anterior, o sea, van del cerebro a la médula. Uno está hacia afuera, el otro está hacia adelante. Entonces este es anterior, este es lateral. Rubro espinal, tenemos algo que se llama núcleo rojo, el tronco encefálico, entonces desde ahí espinal de inferior que es del bulbo y tiene una zona superior que es de la protuberancia. Entonces, de acuerdo a eso tenemos los fascículos, el retículo espinal de la formación reticular hasta la médula espinal. Uno presenta desde el bulbo y el otro que se presenta desde la protuberancia. ¿Está bien? Tenemos el núcleo vestibular, entonces el fascículo vestíbulo espinal. ¿Sí? Y me falta el tectum, que viene del fascículo de la zona tectal a la médula espinal. Entonces es el... Estas son las descendentes, estas son las ascendentes. Yo insisto, no quiero que se memoricen porque es mucha memoria. Más bien, o sea, piensen, recuerden cómo pensar. ¿Qué pasó? Se congeló mi computadora, no me pasa la siguiente diapositiva. Ahí está. Bien, entonces, en el cordón posterior, pues, sustancia blanca, ya no estamos hablando de sustancia gris, sustancia blanca, en el cordón posterior vamos a tener información propioceptiva consciente del tipo de tacto fino. Ya habíamos visto que eran de los fascículos cuneiforme y grácil o gracilis, donde el cuneiforme es el que está más hacia afuera y el gracilis es el que está más hacia adentro. Entonces por eso es más medial, más lateral. El que es lateral va a ser más para superior, para la parte del cuello, para lo que es miembro superior, lo que es la parte del tronco. Y el medial va a ser para los miembros inferiores, eh, para la zona inferior también de lo que es el tronco, y no me viene a imaginar la palabra, pero para los músculos de la cadera, de la zona perianal, etc. Bien, ese es el cordón posterior o columna posterior, ¿sí? Blanca. Después tenemos el cordón lateral, cual vamos a tener en el cordón lateral, vamos a tener tanto ascendente como descendente, recuerden eso. Y acá es donde yo no quiero que ustedes se lo memoricen, sino que piensen, espino cerebeloso, ¿ese es ascendente o es descendente? Es ascendente, de la médula espinal va del cerebelo. Entonces, si es ascendente, ¿me va a dar información sensitiva o me va a dar información motora? Dice, propiocepción inconsciente, ¿sí? Espino cerebeloso ventral. O sea, tenemos uno posterior y uno anterior, ¿sí? Después tenemos córtico espinal, cruzado piramidal o lateral. Córtico espinal. ¿Este va a ser descendente o va a ser ascendente? Va a ser descendente, porque viene de la corteza a la médula espinal. Me va a dar información. Si es descendente, entonces, ¿qué tipo de información me va a dar? Información motora, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eferente, no es aferente. ¿Se entiende eso? Eso es lo que yo quiero que entiendan bien. Rubro espinal también va a ser motora, regulación del movimiento. ¿De dónde viene? Del núcleo rojo a la médula espinal. A la médula espinal se dirige. Entonces eso es eferente. Espino talámico lateral. El espino talámico lateral, espino, médula espinal, talámico, va al tálamo. Entonces es ascendente, ¿sí? Me va a dar información sensitiva, en este caso de dolor y temperatura. En el cordón anterior vamos a tener el espino talámico ventral, el cortico espinal directo ventral o el anterior. Recuerden que está también este que es lateral, que también se llama cruzado piramidal, que sería este, ¿sí? Cortico espinal lateral. Cruzado, piramidal o lateral. Y el otro es directo o ventral. Este que está acá
es directo o ventral. Ventral también es anterior, ¿está bien? Tenemos el vestíbulo espinal, el longitudinal medial y el tacto espinal, dice tecto espinal, tiene que decir. ¿Sí? Bueno, insisto que no me quedo mucho en esto porque esto va a ser el desarrollo de la siguiente clase, pero lo que quiero es que piensen, ¿está bien? ¿Cuándo va a ser ascendente? ¿Cuándo va a ser descendente? ¿Qué tipo de información yo ya puedo presumir que va a estar llevando? ¿Sí? Misma situación a recordar. En el cordón blanco posterior tenemos el fascículo grácil medial o internamente, el fascículo cuneiforme lateralmente. Que tenemos la raíz dorsal, ¿sí? La raíz dorsal es de la parte ventral. A ver, tengo fascículo espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior. Estos son descendentes. Espinotalámico lateral, que me va a dar información de la temperatura. Estos son los tres núcleos descendentes que están en el cordón lateral. Después tengo el fascículo espinotalámico anterior, que me va a dar información de tacto y de presión, ¿sí? Descendente, pero que están en el cordón anterior. Después tengo estos que están en el cordón anterior. Cortico espinal anterior no cruzado, ¿sí? ¿Cuál era el cruzado? El que era lateral. Entonces, por acá tiene que haber uno que diga lateral, ese es el piramidal, que es cruzado. Fascículo rubro espinal, retículo espinal lateral, vestíbulo espinal. Quiero que se familiaricen un poquito con los nombres. Tecto espinal, retículo espinal anterior. Bueno, acá dice movimientos distales de las extremidades. ¿Qué vendrían a ser eso? Dedos de las manos, dedos de los pies, ¿sí? Movimientos axiales y proximales de las extremidades. ¿Qué vendrían a ser eso? Movimiento del hombro, de la axila, de la entrepierna, del muslo. ¿Está bien? Entonces de eso se va a estar encargando esta parte. Se dan cuenta que hay radicalmente una diferencia de que todo esto que está acá es motor y que todo esto que está acá es sensitivo. Eso es lo que quiero que piensen a la hora de pensar. Esto me está dando información táctil, esto me está dando información sensorial, quise decir. Esto me está dando información sensorial, esto me está dando información motora. ¿Y dónde los encuentro? ¿En qué columnas los encuentro? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la columna posterior, la blanca posterior, vemos que es sensorial, me da información de posición, vibración y presión. Entonces acá no hay mucho que pensar. Lo posterior, en este caso, va a ser casi exclusivamente sensorial, en tanto lo lateral y lo anterior no, va a ser mixto, me va a dar información tanto motora como sensitiva, pero si se dan cuenta, todo lo que es motor va a estar mucho más concentrado en el cordón anterior en comparación a lo que es sensorial, donde vamos a tener un núcleo. ¿Se entiende? Si no, señal de humo, algo, hola. Sí, profe. Es mucha información, yo sé que es mucha información, pero por eso les digo, piensen más en los nombres. El único que no tienen forma de pensar son los fascículos cuneiforme y grácil, que es del cordón posterior. Entonces piensen nomás que la parte del cordón posterior me da información propioceptiva de vibración y de presión, ¿sí? Y el resto sí me va a estar dando otro tipo de información. Vemos otra vez acá la sustancia gris en forma de H o en forma de mariposa, donde la parte posterior es más fina. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas del tipo unipolar y la parte anterior es más gordita, más gruesita. ¿Por qué? Porque tenemos ahí neuronas multipolares, o sea, más grandes. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto vamos a ir cerrando. La clase de hoy no es larga. Introducción de la médula es cortita. Ahora las otras clases sí son larguitas. Arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Habíamos dado justamente en reflejo rotuliano, ¿sí? En la médula espinal, los arcos reflejos desempeñan un papel importante en el mantenimiento del tono muscular, que es la base de la postura corporal, pregunta de examen. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era? O sea, ¿por qué les vuelvo a mostrar? Porque existen arcos reflejos que son monosinápticos y existen arcos reflejos que son
polisinápticos. Vamos a mirar primero los monosinápticos, que son más importantes. Como dice su nombre, mono es uno, sinapsis, o sea que tienen una sola sinapsis, en donde tenemos acá el receptor, que en este caso es un uso muscular, por ejemplo, me va a dar información sensitiva. Esa información sensitiva va a ingresar por el nervio raquídeo. Recordemos que acá teníamos neurona unipolar, neurona sensitiva, va a estar ingresando por el asta posterior de la sustancia gris. Entonces por el asta gris posterior. Y va a tener una única comunicación con una neurona motora, y esta es la que va a estar yéndose a qué cosa, ¿cómo se llamaba esto? Unidad motora, ¿está bien? Que era un tipo de célula alfa con todas sus inervaciones en todo lo que era la parte extrafusal o las fibras más principales o más importantes o casi la totalidad del músculo. Entonces esto es un arco reflejo monosináptico. El concepto es lo que quiero que tengan, que acá va directo, acá no entra pensamiento. Y luego tenemos lo que es el arco reflejo polisináptico, que es el que sí me interesa y que de hecho en esa clase les había dicho. En la siguiente clase les voy a hablar de algo que se llama células de Renshaw. Bueno, entran estas acá. Las polisinápticas tenemos otra vez un receptor. En este caso estamos la piel glabra, ¿sí? Podemos estar hablando de los corpúsculos de Meissner o los discos de Merkel, que me van a, que me van a estar dando información sensitiva. Esto viene, mismo camino, pero no es que pasa directo a esto, sino que hay una interneurona de por medio y después recién llega al músculo. Y en los arcos reflejos polisinápticos pasa algo importante o interesante. Primero se aplica una ley de inervación recíproca que yo ya les había explicado con este ejemplo, que no se puede activar un músculo extensor y un músculo flexor al mismo tiempo, ¿sí? O vos vas a extender la pierna o vas a flexionar la pierna, pero no vas a tener ambos tipos de información, tanto de flexión como de extensión al mismo tiempo. Y eso se rige por una ley que se llama ley de inervación recíproca. ¿Está bien? Pero por otro lado, también estas interneuronas tienen un papel fundamental para la parte de, hoy se va mi mouse, para la parte de lo que es la respuesta motora. Y esas células se llaman células de Renshaw. Las células de Renshaw son células súper importantes porque justamente se van a encargar de darle un stop a estos de repente movimientos involuntarios que nosotros presentamos. Volvamos otra vez atrás. Sabemos que los arcos reflejos son ¿qué cosa? Son respuestas involuntarias a un estímulo. Pero estas células de Renshaw hacen que nosotros justamente mantengamos un control específicamente como inhibiendo las motoras. Recordemos, viene acá sí, que me va a estar dando información sensitiva. En este caso, por ejemplo, acá el input está viniendo de otro lado, dice que viene del cerebro. Está bien, o sea, eso está viniendo por una fibra descendente cerebral en donde hay, o sea, ¿eso qué tipo de información me está trayendo? Información motora. Entonces le está trayendo información motora a la célula de Renshaw, que le va a estar inhibiendo a estas células para que de repente haya un control en la extensión o en la flexión de los músculos. Es decir, nuestros músculos tienen que trabajar de manera coordinada, insisto. No puede ser que uno se extienda y el otro se flexione al mismo tiempo porque voy a estar rompiendo mi extremidad. O sea, mi músculo no funciona de esa manera. Cuando uno se está extendiendo, el otro se tiene que estar, no se tiene que estar flexionando, digo bien. O sea, la parte de la flexión se tiene que relajar. Entonces, eso es lo que hacen estas células de Renshaw. Son células inhibidoras de neuronas motoras inferiores. Entonces, cuando hay una información, es como que ellas las filtran y le obligan a esta célula que tengan una comunicación otra vez,
tipo que informame si es que realmente no estás pasando la información, se cercioran de eso. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, este músculo extensor se relaje, este músculo flexor entonces se va a contraer y se va a producir la flexión de esa manera. Sin células de Renshaw no vamos a tener esta coordinación motora. Entonces son muy, muy importantes para eso. Y esta es la clase de hoy. ¿Se entendió? Aquí. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, Esto podemos ir leyendo para la próxima clase para estar un poquito más en sintonía del libro ese que tenías en sugerencia. Sería el capítulo claro. 4, ¿verdad? Sí, así mismo, capítulo 4 es. No sé por qué no puedo agrandar mi...